¿Cuántos están contentos? Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien le torció el brazo y dice, vas a ir ahora a la iglesia, verdad que no? No, a mí. Que tenemos hambre y sed de la presencia de Dios, ¿no? Es tan importante, hermanos, congregarse, ¿verdad? Porque nos vamos a conocer mejor, somos un pueblo, somos una familia, somos la familia de Dios, ¿verdad? Y a mí me da mucho gusto verlos a ustedes. Cuando no los veo, los extraño. ¿Verdad? Bendito Dios. Hermanos, hoy voy a dar una pequeña enseñanza sobre los sueños. Porque a veces nos confundimos, ¿verdad? Hay mucha gente que sueña mucho. Yo soy una de ellas. Y a veces nos confundimos y decimos, ¿será este sueño de Dios? ¿O qué será? Porque a veces no los entendemos, ¿verdad? Pero sabemos también que Dios habla aunque no entendamos por el momento, ¿verdad? En el libro de los Hebreos, capítulo 13, versículo 8, la palabra del Dios Todopoderoso nos dice así: Yeshua HaMashiach es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra? Que Él es el mismo, que Él no cambia. Que así como obró en los tiempos pasados, obra en el presente con nosotros y seguirá obrando en el futuro por los siglos. Amén. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Dios nos habla en sueños y visiones nocturnas? ¿Verdad? ¿Por qué de noche y por qué cuando estamos dormidos? ¿Verdad? Bueno, la palabra del Señor ya la leímos, nos habla de que en los tiempos pasados, en el Antiguo Testamento, Dios hablaba a sus profetas a través de sueños. Pero no solamente a sus profetas, Dios hablaba a mucha gente a través de sueños. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Dios nos habla en sueños y visiones? Primeramente, estamos viviendo tiempos muy rápidos, muy acelerados. En los días se están acortando, ¿verdad? Y Dios sigue hablando. De muchas maneras, diferentes mensajes, pero Dios sigue hablando. Entonces, es la manera que Dios se comunica con nosotros. Los sueños es una manera de comunicarse con nosotros. Y también las visiones nocturnas. Porque siempre el Señor está deseoso a enseñarnos algo, a ayudarnos a comprender las cosas que no comprendemos. Muchas veces los sueños, a mí personalmente, me ha ayudado muchísimo soñar y recibir mensajes de Dios, porque creo que a través de los sueños Dios ha sido mi maestro, ¿verdad? Me ha enseñado acerca de las cosas que yo debo cambiar de mi persona, y me ha enseñado también acerca de las cosas que vienen en el futuro, de las cosas que están pasando ahorita. O sea, nos ayuda a comprender y a entender, ¿verdad? No solamente es leer la Biblia. La gente dice, si quieren saber la profecía, lean la Biblia. Sí, perfectamente. Pero ¿saben qué, hermano? La profecía y la palabra de Dios está sujeta a ser interpretada como la gente quiere. Sin embargo, yo estoy convencida que necesitamos la revelación del Espíritu Santo. Y muchas veces a través de los sueños, Dios, a través de su Espíritu, nos revela cosas que el hombre no puede explicarse y que el hombre no puede entender. Pero el Espíritu de nosotros sí lo entiende. Amén. Por eso es necesario, y yo creo que Dios nos hable a través de los sueños y de visiones nocturnas, ¿verdad? Dios nunca va a cambiar. La gente puede decir cosas, la gente puede opinar, pero Dios nunca va a cambiar. A nosotros somos los que cambiamos, porque aún las personas que opinan y dicen que Dios no habla en sueños, posiblemente nunca han soñado. Segundo,
es muy posible que Dios los sorprenda con un sueño o con una revelación y ahí cambien su manera de pensar, porque así es como Dios trata con nosotros. Entonces, sueños y visiones nocturnas es la manera que Dios comunica con su pueblo lo que Él desea que en ese momento y en ese tiempo sepamos. Amén. Amén. ¿Y por qué dirá usted? ¿Por qué cuando estamos dormidas? Porque, hermanos, yo creo que nuestro Dios es inteligente. Amén. Es la sabiduría. Es como cuando usted le quiere llamar la atención a alguien que está ocupado haciendo cosas. Pues no va a tener su atención. Porque esta persona está ocupada haciendo cosas, ¿verdad? En su trabajo, su escuela, los niños, el auto, ir al mercado, lo que sea. Estamos ocupados con las cosas cotidianas. Amén. Y nuestra mente no está en Dios. Está en las cosas que debemos de hacer. Y esa es una de las razones por las cuales Dios espera que nosotros dormamos. Amén. Amén. Porque no hay interrupción de noche. No hay. ¿Qué interrumpe a Dios? ¿Qué te interrumpe a ti? Nada. Y por eso Dios aprovecha el tiempo que nosotros estamos dormidos, ¿verdad? Ahora bien, la voz de Dios se oye más clara cuando estamos dormidos. Porque nuestra carne no está a la defensa. Amén. Nuestra carne no está respondiendo. Es simplemente estamos dormidos y Dios habla directamente a nuestro espíritu. No a nuestra carne, a nuestro espíritu, ¿verdad? Y nuestro espíritu recibe esa voz tan bonita, tan suavecita, ¿verdad? Tan dulce, que estando en medio del ruido, nosotros no pudiéramos escuchar, porque la voz de Dios es muy suavecita, ¿verdad? De manera que cuando Dios nos habla a través de los sueños, nos convence. Amén. Hay algo convincente en cada mensaje de parte de Dios, aunque de repente pensemos que no lo entendemos. El Espíritu Santo sabe que no lo entendemos y el Espíritu Santo se mantiene allí hasta hacernos entender lo que el Padre quiso revelarnos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Entonces le damos gracias a Dios por los sueños y por las visiones, ¿verdad? Y gracias a Dios que Él nos visita, porque en realidad el hecho de que Dios se acerca con un mensaje a ti a través de los sueños es Dios que se está acercando a ti, te está visitando. Es una visitación de Dios en ese momento a tu vida. Amén. Mucha gente dice, es que yo no puedo experimentar la presencia de Dios, yo no puedo sentir la presencia. No necesariamente tienes que sentir la presencia, simplemente creer que está contigo y después experimentarás su presencia. Amén. Como en el caso cuando estamos dormidos, ¿verdad? Se acerca a nuestro oído y nos susurra ciertas palabritas, ciertas palabras, y a veces es simplemente en forma de visiones, y los sueños pueden tener una forma de parábolas también. Hay gente que sueña como que si estuviera viendo una película, desde empieza en la mañana y termina en la noche, ¿sí? Detallada, así como de una aventura, ¿verdad? Entonces, es Dios, pero en la semana que entra voy a hablar también acerca de cómo sabemos cuando es un sueño de Dios y cuando es un sueño motivado carnalmente. Porque hay sueños, revelaciones espirituales y hay sueños carnales que le llaman. Entonces vamos a examinar eso con la palabra, ¿verdad? Veamos el libro de los Hechos 10, versículos del 9 al 6. Ahora, ¿por qué soñamos? ¿Verdad? También puede ser, hermano, porque, escuchen esto, es muy importante. ¿Por qué soñamos? Porque muchas veces Dios, lo que Él tiene que mostrarnos, puede estar en contra de que lo que nosotros pensamos y creemos. Amén. Amén. Esto le sucedió a Pedro, y vamos a ver lo que le sucedió a Pedro.
capítulo 10 de los Hechos, versículos del 9 al 16. Dice así su palabra. Al otro día, mientras ellos proseguían su camino y se acercaban a la ciudad, Simón Kefá, que era Pedro, subió a la azotea para orar, cerca de las 12 del día. En eso le dio hambre y quiso comer algo. Pero mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y cierto receptáculo que bajaba como si fuera una sábana grande que, suspendida de sus 4 puntas, bajaba a la tierra. En él había toda clase de animales cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo. Entonces una voz le dijo: levántate, Simón Kefá, mata y come. Pero Simón Kefá le dijo: de ninguna manera, maestro, porque nunca he comido nada contaminado ni inmundo. Y le dijo de nuevo la voz: lo que Yahweh ha limpiado, no lo llames tú contaminado. Esto se repitió 3 veces y enseguida subieron del receptáculo hacia el cielo. Vean ustedes, dice este es uno de los versículos bíblicos más mal interpretados en la Biblia, ¿verdad? Especialmente con aquellos cristianos o creyentes que siempre están oponiéndose a las instrucciones de Dios. Por ejemplo, en el libro de Levíticos, ¿verdad? Dios nos prohíbe ciertas comidas. Y luego, esta es una como que se agarraran la palabra y con eso se defendieran, y esa es la razón por la que ellos comen cosas prohibidas, ¿verdad? Entonces, no se daban cuenta que cuando Dios le mostró a Pedro diferentes animales inmundos y le dijo que matase y comiera. Con esta visión, en realidad, Dios estaba mostrando que algo que iba en contra de la teología de Pedro. Porque luego Pedro se defendió. Oiga, estaba hablando Dios. Amén. 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 Y le dice: levántate, mata y come. Pero él luego se empezó a defender del mismo Dios, y así le pasa a muchos creyentes. Porque malinterpretan el mensaje, malinterpretan la palabra. Y al mismo Dios. Cuando alguien me dice, cuando yo digo algo y es basado en la palabra, siempre hay personas que sacan algo de la Biblia mal interpretada y se quieren defender con la palabra. Entonces aquí no hay ningún crecimiento, ¿verdad? Aquí no hay un espíritu de revelación. La gente, yo pienso que lo mejor que podían hacer es quedarse callados, orar, investigar, amén, escudriñar y saber en realidad cuál es el verdadero mensaje. Amén. Pero no queramos hacer de la Biblia o de nuestras congregaciones una doctrina de un solo versículo. Amén. Como aquí Dios le estaba hablando a Pedro algo que estaba en contra de los pensamientos de Pedro, y Dios quería despertar en Pedro eso, ¿verdad? Que no se trataba de teología. Entonces, con esta visión, en realidad, Dios le estaba mostrando que quien estaba en control era Dios. Y gracias a esta visión, Pedro pudo comprender y entender lo que de otra manera no hubiera comprendido. ¿Por qué, hermanos? Porque necesitamos la revelación de Dios a nuestro espíritu. Amén. Amén. Vuelvo a decir otra vez, la gente dice y se escuda diciendo: yo prefiero que si quiero saber algo, voy a la Biblia. Y está bien, pero vuelvo a repetir otra vez, la Biblia, la palabra de Dios, está sujeta al entendimiento limitado que nosotros tenemos. Pero cuando el Espíritu Santo nos habla a través de un sueño, nos da una amplia visión y una comprensión revelada a nuestro espíritu. Amén. Cosa que no pudiera producirse por nuestros esfuerzos carnales. Amén. Amén. Para Dios no había acepción de persona. Eso le estaba diciendo, que para Dios no había acepción de persona, que Él solamente
ha traído salvación, porque la gente pensaba que en aquel tiempo Dios había traído salvación solamente para el pueblo de Israel. Amén. Y en realidad el mensaje le estaba diciendo, la salvación es para todo el mundo. Amén. Por eso diversos animales, vean ustedes una parábola, porque Dios nos habla también en parábolas. Amén. Entonces aquí Dios le tuvo que mostrar la visión a Pedro 3 veces. 3 veces. ¿Verdad? Para indicar a Pedro que se trataba de una visión espiritual, con un mensaje que era muy claro y específico para él. Hermanos, pongamos atención a lo que Dios nos habla a través de los sueños, porque muchas veces en los sueños Dios, que te visitó de noche, te está dando un plan específico para ti, para hacerte comprender ciertas cosas. Miren, cuando yo vine en los caminos de Dios, bueno, yo creo que mi familia ha sido hasta cierto punto privilegiada, porque soñamos mucho, todos soñamos. Mucha gente dice, no, es que Dios habla solamente de los cristianos. Es mentira. Dios habla porque es Dios. Amén. Amén. Y Él habla y cuando Él quiere, como Él quiere, y nadie le va a poner límites a Dios. Amén. Aleluya. Amén. Entonces, cuando yo vine en los caminos de Dios, yo ya soñaba desde muy chiquita, desde unos 9, 10 años, me acuerdo. Claro, no comprendía, pero fueron sueños que se quedaron conmigo hasta el día de hoy. Sin embargo, cuando vine en los caminos de Dios, que ya recibí yo el Espíritu Santo a través de mi arrepentimiento de mis pecados y el bautismo en agua, la cantidad de sueños y de revelaciones empezaron a manifestarse como un tsunami de revelación. Pero eran constantes los sueños, y todavía hasta el día de hoy, Dios me habla mucho a través de los sueños. Cosa que no voy a rechazar, porque a través de los sueños, vuelvo a repetir, Dios ha sido mi maestro. Amén. ¿Por qué entonces Dios revela? Porque Dios quiere que seamos conscientes de una realidad mayor, una realidad superior, una realidad que está por encima de la realidad que nosotros percibimos con nuestros sentidos. Amén. Esta es la realidad espiritual. Lo que Dios está queriendo de nosotros cuando experimentamos un sueño o visión nocturna, somos verdaderamente conscientes de la existencia y de la realidad del mundo espiritual. Amén. A través de los sueños nos damos cuenta que hay un nivel espiritual que no conocíamos antes. Porque estos sueños que llegan a nosotros es como si Dios nos estuviera mostrando una parte del cielo. Santo. Amén. Vuelvo a repetir, a veces sí no podemos discernirlo o entenderlo, pero si usted lo habla con Dios y le dice, por favor, Padre, ayúdame a entender esto del modo que tú quieres que yo lo entienda, estoy segura que Dios envía a su Santo Espíritu y le hace ver las cosas espirituales a través del poder de su Espíritu Santo. Amén. Entonces, aquí Dios nos hace conscientes de una realidad espiritual, cosa que no gozamos nunca antes, ¿verdad? Por estar ocupados, porque estamos más acostumbrados a ver cosas naturales. A ver un camino, ver un árbol, ver el agua, esas cosas son naturales, lo vemos todos los días. Pero cuando viene en sueño, en revelación, una porción de agua, en el mismo momento que empezamos a ver el agua, sabemos que es espiritual. Amén. Amén. O sea, es como un tipo de parábola. Entonces, esa es la razón por la que Dios quiere llevarnos a un nivel de entendimiento, a un nivel espiritual, que podamos nosotros entender las cosas espirituales como Él mismo nos lo está haciendo ver a través de los sueños. Amén. Entonces, otra de las razones por las cuales Dios nos habla en sueños, acuérdense que al profeta Joel, el Padre le dio
un mensaje para estos días, ¿verdad? Y dijo en el libro de Joel, no tiene que verlo porque aquí lo escribí yo. En el libro de Joel 2, capítulo 2, versículo 28, la palabra declara que en los postreros días, dice el Padre, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Amén. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Gloria a Dios. Y esa porción, esta revelación dada al profeta Joel se está cumpliendo más todavía en estos tiempos. Cantidad de sueños, cantidad de visiones, cantidad de revelaciones nocturnas, porque hermano, ahí tenemos la presencia del Espíritu Santo que nos está ayudando a comprender las cosas espirituales. Amén. Así que cuando usted caiga cansado, dormido, ¿verdad? Simplemente antes de dormirse diga, Padre, me encomiendo a ti y tú sabrás cómo vas a tratar conmigo, si me quieres decir algo, si quieres que yo sepa algo. Amén. Amén. Entonces, esta es la razón por la profecía dada al profeta Joel en aquel tiempo, que nosotros ahora estamos experimentando un nivel de profecía en sueños y en visiones más elevada que ningún tiempo antes. ¿Por qué? Porque el tiempo se acerca y Dios, como lo dijo en la profecía, está derramando de su espíritu como nunca, y su espíritu nos está capacitando para poder fluir en la dimensión espiritual donde Dios nos quiere llevar, en la cual Dios quiere que nos movamos. Amén. 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 Persona, si somos, oiga, Dios es espíritu. Amén. Amén. Y sus hijos han sido engendrados por el Espíritu de Dios. Hemos sido engendrados por el Espíritu de Dios. Amén. Por eso tenemos la esperanza de volver a nacer de nuevo, porque hemos sido engendrados. Así como fuimos engendrados por nuestro padre y por nuestra madre en nuestra vida natural, ahora en la vida espiritual, ahora estamos siendo engendrados por el Espíritu de Dios. Y eso nos da a nosotros la posibilidad de venir a ser hijos e hijas espirituales, porque somos engendrados por el Espíritu de Dios. Amén. Muchas veces la gente pregunta, ¿por qué debo de orar después de que yo recibo un sueño? Porque hay momentos en que el sueño sí es muy claro. Amén. Muy claro. Yo pienso que entre la mayoría de los sueños de Dios, que vienen de Dios, son claros. Pero acuérdense que Dios está tratando con nuestra naturaleza. Y es importante nosotros llevar cada sueño a Dios, orar por él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acuérdense también que de la dimensión espiritual a la que Dios quiere llevarnos. Y posiblemente, si no oramos, podamos caer en un engaño a través de un sueño. Acuérdense que Yeshua usó parábolas para enseñar a nosotros el verdadero significado de las parábolas. Amén. Cuando él tenía un mensaje, él lo describía en parábolas. Yeshua usaba, por ejemplo, un árbol, ¿verdad? Usaba el agua, usaba la muerte, la vida, el camino. Entonces, estas cosas eran naturales a nosotros. Pero detrás de cada mensaje de la palabra había una interpretación espiritual. Porque primero llega lo natural y después viene lo espiritual. Amén. Otra de las cosas que me gustó investigando acerca de los sueños, porque Dios nos habla en sueños, porque Dios le habló a todos sus profetas en sueños. Todo lo que escribieron los profetas del Antiguo Testamento, Dios se los había mostrado en sueños. Y por eso ellos pudieron escribir acerca de lo que Dios les había mostrado. No se crean ustedes que de repente alguien empezó a ser lleno del Espíritu Santo y empezó a hablar. No, de ninguna manera. Ustedes lo van a ver con la palabra del Señor hoy. Entonces el profeta Daniel también recibió una visión, dice la Biblia.
¿verdad? Y esta visión no la pudo entender en su totalidad. Esto nos habla el libro de Daniel, profeta Daniel, capítulo 8, versículo 27, donde a él se le da una visión, ¿verdad? O una visión nocturna, un sueño, pero él tampoco pudo entender lo que el Padre le estaba diciendo. También tenemos varios ejemplos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, de cómo Dios trató con diferentes personas, hermanos. No solamente profetas, ¿verdad?, que llevaban el mensaje al pueblo, sino con reyes, con los empleados del rey. O sea, Dios no tiene límite para hablarle a quien Él quiere hablar. Amén. No tienes que tener un nombre como rey o como gobierno, lo que sea, ¿verdad? Empezamos porque en el caso del copero del faraón, tuvo un sueño. El panadero del faraón también tuvo otro sueño, ¿verdad? El propio faraón tuvo un sueño. El rey Nabucodonosor soñó. El rey Belsasar soñó. Dios les hablaba a todos estos y todos necesitaron la ayuda de una tercera persona para entender lo que Dios estaba diciendo. Ahora entiende por qué tenemos que orar. Amén. No corra luego, Dios me dijo, sino primero siéntese, háblelo con Dios, y yo sé que el Espíritu Santo va a empezar a fluir por su vida, porque Dios quiere hacer de usted un hombre y una mujer espiritual que dependa del conocimiento y de la revelación de lo alto. Amén. Dios es Dios y Él habla como Él quiere. Y si Él quiere hablarnos a través de una parábola, usted tiene que decir amén. Amén. Y si Él quiere hablarnos a través de sueños y visiones, también es un amén. Porque Él es Dios y Él sabe lo que Él está haciendo, ¿verdad? En el caso de Moisés fue el único profeta al que Dios habló claramente y de cara a cara. Amén. Sin la necesidad de explicarle a Moisés su mensaje en símbolos, o como podemos ver en el versículo, vamos a leer el versículo 12 de Números, porque eso me gustó mucho y esto yo creo que nos va más que convencer. Capítulo 12 de Números, hermano. Está en la página 190 y tantos. Ahorita les digo. Versículo 12 de Números. ¿Números qué? 12, 168, pero los versículos que vamos a leer están en la página 169, porque están en los versículos del 6 al 8. Amén. Números 12, del 6 al 8. ¿Sí lo encontraron? Amén. Dice, y él les dijo, tengan la bondad de escuchar mis palabras. Cuando se levanta entre ustedes un profeta de Yahweh, yo me le doy a conocer en una visión. Le hablo en un, ¿qué? Sueño. No así como mi Salvador Moshe. Él tiene la confianza de toda mi casa. Con él hablo cara a cara, claramente y sin enigmas. Y él contempla la apariencia de Yahweh. ¿Cómo pues no tuvieron reparos en hablar contra mi servidor Moshe? Vean ustedes, claramente el Padre dice que a los profetas él les hablaba en sueños, hermano. Y estamos viviendo tiempos proféticos. Y Dios está levantando muchos profetas, amén, equipados con un espíritu de revelación, con un espíritu de discernimiento. Y más que nada, hermanos, Dios nos está enseñando cosas a través de los sueños. Por ejemplo, vamos a suponer que Dios me dé una visión acerca de hermana Carmen. Si Dios me da una visión acerca de ella, yo tengo que primeramente aplicarla a mi vida y decir, si es buena para la hermana Carmen, es también para mí. ¿Verdad? Muchos se la pasan criticando y, ay, que el Señor me dijo que tú eras esto y que tú eras lo otro, y tú no lo eres. O sea, sí, porque eso, así se hacen chismes en las congregaciones, ¿no es cierto? Y luego acabamos mal con los hermanos, y hay pleitos, y hay divisiones. Pero tenemos que ser humildes cuando recibimos una visión de parte de Dios, porque si Dios habla,
y me dice hermana Carmen o Chabelita o hermana Gladys, yo tengo que aplicar lo que Dios me está hablando de ellas a mi vida también. Y eso me hace humilde. Amén. Delante de Dios. Amén. Amén. Entonces, aquí claro, en esta palabra que acabamos de leer en Números 12, ¿verdad? Dios hablaba a los profetas por medio de figuras, dice. Otras versiones traducen esta palabra por dichos oscuros o enigmas. Estos versículos nos ayudan claramente, ¿verdad? Nos hablan claramente que Dios hablaba a sus profetas por medio de sueños y visiones que contenían enigmas, dichos oscuros y figuras. Esto nos puede resultar un poco extraño, pero no deja de ser una realidad vigente. Amén. Porque lo que Dios muestra es una realidad. La realidad de acuerdo a la manera de pensar de Dios, no a nuestra manera. Acuérdense, muy posible que cuando Dios nos hable, nos va a hablar, hermanos, algo, y nos va a revelar y nos va a enseñar cosas que vayan en contra de nuestros pensamientos, en contra de nuestros planes. Amén. Amén. Pero ese es Dios y hay que obedecerle a Dios. Empecemos por obedecerlo, porque amén, cuando tú obedeces a Dios, se te ha dado una visión, obedece a Dios, entonces ya estás lista para recibir más instrucciones de Dios. Cuando tú no obedeces a Dios, estás parando la mano de Dios y no estás avanzando. Amén, juntamente con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok, en el libro de Job, los sueños Dios los da para despertarnos. Amén. Y lo podemos ver en el libro de Job 33, versículos 14 al 18. Y hay un propósito, hermano. Escuchen, muchas veces los sueños no se limitan a mostrarnos cosas o eventos del fin. Amén. Sino, hermanos, escuchen esto. Sueños, cuando Dios trata con nosotros personalmente, como hijo de Él, siempre va a querer cambiar algo de nosotros. Amén. Algo que a Dios le molesta, algo que no debemos cargar con eso, y tenemos que estar siempre en acuerdo con Dios. Si Dios está mostrando algo de ti, arrepiéntete. O dile al Señor, guíame, dime qué es lo que tengo que hacer, porque yo sé que tú me has hablado. Amén. Amén. Veamos aquí, esta instrucción de Job me gustó muchísimo porque aquí hay mucha sabiduría. Versículos 14 al 18. Dice, porque Elohim habla una y otra vez. Y dice, aunque nadie ¿qué? Lo percibe. A él no le importa si tú lo entiendes o no lo entiendes. Él va a seguir hablando. Amén. Dice, por sueños, en visión nocturna, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, cuando se adormecen en la cama. Entonces, Él abre el entendimiento a los hombres y disciplinándolos, estampa su firma. ¿Para qué? Aquí está el propósito. Hermana, por favor. El 17, para apartar al hombre de una ¿qué? De una acción, para suprimir la arrogancia del varón, también de la mujer, no nomás del varón. Amén. Amén. Y dice, él lo libra del hoyo, libra a su persona de perecer por la espada. Lo que Dios no quiere es que nosotros perezcamos por la espada, porque aquí en el libro de Job está hablando de que Dios reveló, y Dios nos habla en sueño para quitar al hombre de su obra y más que nada de la soberbia, de la rebeldía. Amén. Amén. Levante la mano, ¿cuántas personas Dios les ha hablado acerca de su carácter que deben de cambiar? Amén. Sí, ¿verdad? ¿Y cómo se ha sentido usted? Porque Dios, ¿verdad? Claro que si hermana Mona me dice que tengo que cambiar mi soberbia, yo lo odio. Yo odio a la hermana Mona porque me dice que tengo que cambiar mi soberbia. Pero cuando Dios habla, dígale a él que lo odia. Ay, Señor.
Amén. Porque Dios sabe que somos carne. Amén. Por esa razón, todos están riéndose. Como que les leí el pensamiento, ¿eh? Por eso la mayoría de los sueños que recibimos están relacionados con nosotros mismos. Amén. Y el mensaje que Dios nos da es un mensaje de corrección. Siempre, si Dios me dice, ve a corregir a Juanita en mi sueño, pues yo tengo que ver primero qué es lo que dice Dios, que yo tengo que corregirle a ella, a lo mejor también está en mí. Ay, santo. Amén. No solamente a Juanita, también puede ser yo. Si Dios me lo está mostrando a mí es porque posiblemente aquí Juanita y yo tengamos algo parecido, ¿no es cierto? ¿Por qué pasó esto? Porque el rey Nabucodonosor estaba lleno de orgullo y soberbia. Se había acomodado él en su reinado y se creía que todo estaba bajo su control porque él era el rey. Amén. Y esa actitud lo podemos tener nosotros hoy. Y necesitamos la corrección de parte de Dios. Pero qué equivocado estaba el rey. Él no se daba cuenta de su triste situación espiritual. Amén. Hasta que un buen día Dios le habló por un sueño. Vamos a ver en el libro de Daniel. Amén. A ver si lo encuentro, porque a veces no encuentro. 8:47. 8:47. El libro de Daniel 4, del 4 al 5. Capítulo 4, del 4 al 5. Amén. Y dice la palabra del Señor: entonces vinieron los sabios, los encantadores, los casditas y los adivinos, y yo conté el sueño delante de ellos, pero no me dieron a conocer su interpretación. Al final entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Elahá, en quien hay espíritu de Laim Kadushim, poderoso santo. Yo conté el sueño delante de él, diciendo, espérenme, ¿verdad? Diciendo, esto más hasta el 5. Vean ustedes aquí que a Daniel, Nabucodonosor recibe un sueño, y entonces él envía a traer, como era un sueño espiritual, él sabía que los sueños eran espirituales, manda a traer a divinos y a brujos para que le interpretaran el sueño. El sueño y la interpretación despertaron a Nabucodonosor, porque él se encontraba en un letargo espiritual, ¿verdad? Él decía, no, yo estoy bien, yo soy el rey, como así nos pasa a nosotros, que nos creemos mucho. Nabucodonosor entendió que Dios es el que gobierna todo el universo. Amén. Y que todas las cosas están bajo el control de Dios. Amén. Vean ustedes el versículo 37, 4:37. Ay, no está aquí. No está. Sí, es el 34. Dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad y sus caminos son justicia. Amén. Él puede humillar a los que se portan con arrogancia. Él era testimonio, amén, de que aquí ya Dios había obrado en él y supo lo que Dios hizo, ¿verdad?, acerca de su persona, de su actitud, y lo aceptó con humildad, porque hasta eso, vean ustedes cómo Dios nos limpia a través de sueños. Fíjense, no les había contado, no sé si les conté, pero cuando yo vine a los caminos del Señor, yo fui sanada de una enfermedad crónica, pero a pasar de los días o las semanas o los meses, mientras yo crecí en el Señor, siempre he recibido mucha revelación de parte de Dios. Pero un día viene una madrugada, tengo un sueño. Y en el sueño
veo yo que el cielo se abre, que la ventana del cielo se abre. Y sale de la ventana del cielo un hombre vestido de blanco, como vestido como doctor, haga de cuenta un doctor. Y traía con él una maleta como traen los doctores. Y yo pude ver que él era un doctor. Amén. Cuando él inmediatamente veo que sale del cielo, se acerca a mí rapidito, se pone enseguida de mí y con su mano me mete la mano en el estómago. Y no sentí, aunque yo miraba en mi espíritu que su mano estaba dentro de mis dentros. Amén. Amén. Pero no sentía, digamos, ¿cómo le diré? Un roce así. No, solamente mirabas, experimentaba que él metía su mano en mi vientre y empezaba a sacar como contaminación de mi vientre. Tanto así que cada vez que sacaba algo de mi vientre, yo sentía sanidad. Amén. Y de ese día en adelante yo nunca más volví a tener problemas de estómago. Amén. Porque antes sí me quejaba mucho que del estómago, de dolor, de inflamación, pero este momento, y yo digo, esto es lo que hace Dios con nosotros, porque en realidad yo nunca le pedí a Dios que me sanara, simplemente Dios sabía mi necesidad y Él vino y puso su mano. Y una vez que terminó conmigo, otra vez se elevó al cielo y se fue. Amén. No me dijo palabra, no me dijo nada. Por eso yo creo mucho en los sueños. ¿Por qué? Porque yo sé que nos llevan a un nivel espiritual, a una revelación que el hombre no está acostumbrado. Estamos acostumbrados a ver lo que es material, lo que es físico, pero en lo espiritual, ¿verdad? Y eso es uno de los frutos de nuestra fe en Yeshua. Amén. Porque la fe que tenemos nosotros de parte de Dios nos hace ver las cosas invisibles como que si ya estuvieran visibles. Amén. Amén. Esa es nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, ¿verdad? En el sueño, ¿verdad? De Nabucodonosor se apartó de él la soberbia y el orgullo. Exactamente como una de las razones que hemos visto por las cuales Dios nos habla. Amén. Déjame ver el libro de Job. Vamos a regresar al libro de Job 33 y versículos 14 y 17. No sé si ya lo leemos, no creo que lo hemos leído. Ajá. Ok, sí, el 14 nomás y el 17. Dice, porque Elohim habla una y otra vez, aunque nadie lo percibe. Y luego el 17 dice, para apartar al hombre de una acción, para suprimir la arrogancia del varón. Amén. Amén. Entonces, aquí es cuando Dios, a través de los sueños, Él nos corrige. Amén. Amén. Si vamos al libro de Génesis 28. Génesis 28. Versículos 16 y 17. ¿Tienen calor? Yo tengo calor. Versículos 16 y 17. Yo no sé por qué cada vez que estoy predicando tengo un calor. Ay, Dios mío. Ok, 28, 16 y 17 dice, Jacob despertó de su sueño y dijo, ciertamente Yahweh está en este lugar y yo no lo sabía. Amén. Asustado dijo, cuán sublime es este lugar. No es otra cosa que la casa de Elohim y la puerta del cielo. Amén. Amén. En muchas ocasiones los sueños de Dios, ¿verdad? Nos van a asustar un poquito, porque nos está mostrando cosas que no estamos acostumbrados a ver. Amén. Y es muy importante, porque si los sueños no fuéramos impactados espiritualmente y no aprendiéramos mucho. Amén. Nuestro espíritu tiene que sentir el impacto de una revelación del cielo,
porque estas son las clases de revelaciones que se quedan con nosotros y poco a poco nos van formando en nuestra vida, amén. Y eso fue lo que le pasó a Jacob, ¿verdad? Cuando se dio cuenta que dónde estaba y dijo, ciertamente Yahweh está en este lugar y yo no lo sabía. Hermanos, voy a parar aquí porque yo sé que es mucho el conocimiento y no quiero, a ver, déjenme ver cuánto me falta. Ya voy a terminar, voy a terminarlo. Porque la semana que entra quiero hablarles a ustedes acerca de cómo saber si el sueño es de Dios y no es de Dios, ¿verdad? Y cómo podemos discernir lo que es un sueño carnal y lo que es un sueño espiritual. Amén. Más aparte, acuérdense, hermano, muchas veces nuestra alma se inquieta, ¿verdad? Como que no sabemos dónde situarnos. Amén. ¿Verdad? Que andamos para allá, andamos para acá, y quién sé qué, y quién sabe cuánto. Y muchas veces no nos deja dormir. La preocupación, el estado de ánimo, no nos deja dormir. Eso le pasó a Nabucodonosor. Por eso le digo que es muy importante que nos examinemos hacia adentro y saber si hay una raíz de soberbia y de orgullo en nosotros, porque eso puede ser el mal por el cual nosotros no podemos dormir. Amén. Amén. Eso fue lo que le pasó a Nabucodonosor. Dice la Biblia que él estaba lleno de soberbia. Amén. Y Nabucodonosor estaba perturbado y preocupado por el gran impacto y la impresión que estos sueños dejaban en su espíritu. ¿Por qué? Porque Dios le estaba mostrando algo acerca de él. Amén. Y déjeme ver el libro de Daniel, el libro 800. Daniel, ¿qué tal? 800, Daniel 2. Ahorita les digo, no lo marqué. Daniel 2, del 1 al 3, por favor, hermano. 8:47. Capítulo 2, versículos 1 y 3. Amén. Del 1 al 3. Dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo un sueño y su espíritu se perturbó y se le olvidó el sueño. Fíjense, se le perturbó su espíritu. El rey mandó llamar a los sabios, a los encantadores, a los hechiceros y a los canditas para que declararan su sueño. Vinieron y se presentaron delante del rey. Y el rey le dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por entender el sueño. O sea, vean ustedes cómo Dios pone esa inquietud, ¿verdad? De que hay algo que Dios te está hablando y que tú no estás entendiendo. Amén. Amén. Y es necesario que ores y es necesario posiblemente que lo platiques con alguien y que entre un hermano o dos más puedan discernir el sueño cuando estás muy perturbado, ¿verdad? Amén. Entonces dice que el sueño que tuvo José también le dejó impactado, porque también José tuvo un sueño y lo dejó impactado, y con temor Nabucodonosor se quedó perplejo ante las numerosas visiones y sueños que tuvo. De igual forma que cuando Dios nos habla en sueños vamos a ser impactados, perturbados y asombrados. Amén. Posiblemente le digamos a Dios, ¿yo? No, te equivocaste, yo no soy así, ¿verdad? Porque no nos queremos dar cuenta de que somos así. Amén. Amén. Entonces cuando Dios nos sacude, Dios nos quebranta, Dios nos corrige, Dios rompe nuestras estructuras y tradiciones, porque Dios quiere hacer de nosotros nuevas criaturas. Dios cambia nuestra forma de pensar, Dios nos transforma, Dios nos restaura, Dios nos avisa de peligro por medio de los sueños y visiones nocturnas. Amén. 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 Porque Dios está al cuidado de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Vamos a dar un aplauso al Señor. Okay.